siempre me ha parecido raro este tipo de carteles que uno encuentra que dice: esta propiedad no está en venta, no se permuta ni se arrienda, dice: no permita que lo estafen, pero ponen el número telefónico. Entonces, si no cumple con ninguna de las tres, ¿para qué ponen el teléfono? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me parece esto no muy curioso, de curioso a chistoso, ¿no? Muy buenos días. En este momento me encuentro en el municipio de Sopó. A mis espaldas se encuentra una de las fábricas más grandes de producción de lácteos en el país, que es Alpina. Pero el día de hoy no vamos a conocer la planta, no vamos a conocer un lugar también muy conocido aquí en el sector, que es la cabaña Alpina. Eso lo vamos a dejar para otro próximo capítulo. El día de hoy estoy acá porque voy a ir a subir, voy a hacer trekking en estas montañas que están aquí atrás. Son 4 kilómetros de subidas. Les voy a mostrar un bonito parque ecológico que se encuentra en la punta de la montaña. Siempre va a ser una caminata bastante larga, así que acompáñenme nuevamente el día de hoy en este gran plan. Así que ya nos vemos. Aquí les muestro la cabaña Alpina. En algún momento vendré aquí a hacerles a ustedes un video y les comento sobre este lugar. ¿Por qué me estoy acercando a ella? Porque la necesidad fisiológica lo está pidiendo. Entonces voy a buscar aquí unos baños públicos antes de comenzar a hacer mi recorrido. Bueno, ya voy aquí saliendo de la cabaña Alpina. Voy a ir a comenzar a hacer mi recorrido para llegar hasta el sitio donde tengo que comenzar a caminar. Uy, ya me dio como cosa subir la montaña. Sé que es aproximadamente como unos 4 kilómetros de trekking, pero vamos a hacerlo, vamos a lograrlo y vamos a ir al parque ecoturístico El Pionono para que ustedes lo conozcan y lo puedan visitar. Voy aquí cerquita a la falda de la montaña, bordeando la cabaña Alpina. Hoy no traje vehículo, voy caminando. Recomiendo pues a la gente que quiera venir acá, es fácil, toman un transporte público desde Bogotá hasta acá y los deja aquí al frente de este lugar, y nuevamente aquí mismo pueden volver a coger su transporte público. No fue muy lejos, desde la cabaña hasta acá es apenas ni una cuadra, y atrás se encuentra el hospital. En este punto es donde ustedes tienen que volar, y aquí les muestro cómo es la vía hacia arriba para comenzar a subir la montaña, así que acompáñenme. Bueno, señores, como les estaba comentando, aquí queda el Parapente Paraíso, que queda a 4 kilómetros. Pueden ver un video que realicé el año pasado, parapentismo fue lo que hice. Yo esta subida sí me la hice con mi vehículo, pero el día de hoy vamos a recorrer los 4.7 kilómetros para llegar al Parque Ecológico El Pionono. Así que vamos a calentar un poco antes de comenzar a realizar esta subida y vamos a hidratarnos. No perdemos más tiempo, 10 y 10 de la mañana, ya miramos a ver cuánto nos vamos a demorar subiendo este lugar. Una de las cosas que yo les quiero comentar es que nunca subestimen una montaña. Hace unos meses tuve la oportunidad de hacer un viaje al Nevado del Cocuy y me alisté físicamente y mentalmente, a pesar que las condiciones climáticas son diferentes las del Cocuy. Acá no puedo subestimar esta subida que estoy haciendo en este momento. Me sorprendo, pues yo aquí estoy a manera de entretenimiento, de manera deportiva, haciendo este plan, pero hay mucha gente que hola mujer, buen día, ¿cómo estás? Bien, que estés bien, chao. Hay gente como las personas que están allí de la tercera edad que tienen que llegar a sus casas subiendo esta loma. No sé hasta dónde tenga que llegar esas personas, pero van con bolsas, van con todo y les toca, imagínense, llegar a la casa, llegar hasta estos sitios, a estos lugares, estas montañas. Uy, muy cansado, no sé cómo hace esa gente. Si yo lo estoy haciendo, es la primera vez que hago este recorrido por este lugar. Imagínense esas personas que lo tienen que hacer todos los días, de admirar. Primeros 10 minutos desde que comencé, la primera tienda que veo por esta subida. Se las voy reverenciando para la gente que quiera venir aquí a tomar algo. Continuemos. Llevo 20 minutos
Ya llegué a un área boscosa, unas que otras casas, ganado, perros, patos, gente de todo se ve por este sector. Voy a parar acá y me voy a hidratar un poquito. Me acabo de encontrar con una casa quinta espectacular, muy bonito esto por acá. Al lado de la casa quinta que les acabo de mostrar, me acabo de encontrar con la segunda tienda de souvenirs. Entre esa tienda y la que estoy referenciando hay 15 minutos, para que ustedes sepan que la segunda tienda la pueden identificar porque tiene un parasol de color rojo. Acabé de llegar a este letrero informativo de El Pionono, y aquí al lado de este letrero hay un lugar que se llama El Cucharo. Es una propiedad privada, y en este sitio las personas que estén interesadas pueden venir aquí a alquilar una pequeña cabaña. La persona que está a la entrada muy amablemente me permitió dirigirme hasta este lugar. Es una pequeña cabaña, no sé si la lleguen a identificar, ya les muestro con más precisión el lugar. Pueden ustedes alquilar eso por medio de Airbnb, que es la plataforma que permite utilizar los servicios particulares de hotel de las personas que ayudan a los demás a nivel mundial a quedarse en varios sitios. Me imagino que será una antigua señalización hecha con baldosa. Creo que es baldosa, sí es baldosa lo que está acá. Habían pegados como unos stickers, decía parque, corporación, que dice chuchija, no, está muy raro, para que se informe. Bueno, hay varias cosas. Lo que me llama mucho la atención es esto que está en el piso, que es una placa de Sopó en nuestro tiempo. Hay una nomenclatura, no sé si sea una forma de ubicar las casas en este sector. Pues aquí hay una que dice informa casa 37, debe ser eso. Estoy ubicado aquí en el siguiente cartel que me informa para dónde tengo que seguir y continuar mi recorrido, así que vamos. La carretera es un poco angosta, algunos tramos de la vía sí que hay que tener mucho cuidado para las personas que vienen manejando. Aquí atrás, como pueden ver, hay una placa huella. La recomendación es que caminen por la parte pavimentada, no por la parte adoquinada, porque si no les va a comenzar a ustedes a doler los pies. ¿Por qué se los digo? Por experiencia en lugares como Villa de Leyva, una ciudad que es casi en un 80% adoquinada. Camina uno todo el día en ese lugar y aproximadamente en una hora y media le estaban doliendo los pies. Ya cumplí hora y 10 minutos y el letrero que está en la parte posterior mía me dice que todavía faltan 2 kilómetros más. Me he demorado pues en la ruta más de lo convencional porque estaba haciendo paradas, hidratando, he estado filmando. Me demoró un poco más que las demás personas. Estoy en este momento frente a la casa número 27 del recorrido de esta montaña y les voy a mostrar algo muy bonito que hay frente a esta casa. Mire esa cantidad de flores, son estas flores amarillas que llaman diente león, en una montaña de primavera para que ustedes la puedan apreciar. Llevo hora y 20 minutos. Encuentro este referente que es como una cabaña, un restaurante. Este sí está cerrado, no como las otras tiendas, donde nos informan que tenemos que seguir por este costado derecho para seguir nuestro lugar de destino. Acabo de llegar a Parapente Paraíso, que ya es un referente a donde voy a ir. Quedan como unos 700 metros para llegar al sitio que vamos a visitar el día de hoy. Les dejo por acá un link, un sticker para que ustedes puedan ver en un video que realicé hace unos meses, parapentismo, y pueden venir a este lugar y disfrutar y ver el Valle de Sopó montado en un parapente. Continuemos. Carretera sola, unas vistas espectaculares. Miren todo lo que yo puedo ver desde acá. Ustedes tienen que venir realmente a estos sitios. Ya llegué al páramo, veo frailejones. Creo que ya llegué a mi lugar de destino. Están los stickers, me imagino que de los creadores de contenido que vienen acá a conocer este lugar. He llegado a mi destino. Como puedo ver, aquí termina la vía. No hay nada más, señores. Es decir, que puedo decir que estoy en el pico de la montaña. Son las 12 del día. O sea que me demoré 1 hora 50 minutos
haciendo este recorrido, 3.150 metros de altura. Bueno, vamos a pagar la entrada. Voy a ingresar al parque. La entrada a este parque me acaba de costar 4.700 pesos, algo muy barato, no más de $1 para las personas que quieran venir a este sitio. Aquí me acaba de atender la señora Rosa, muy amable. Me comenta, ya les voy a mostrar a las personas que les gusta venir aquí en Cicla, que el parque está estrenando un bicicletero, sitio donde le caben aproximadamente unas 40 bicicletas. Y el costo de ese bicicletero, aquí me muestran también, le entregan a las personas su candado para que pueda dejar su cicla allá. Tiene un costo de 2.000 pesos para que ustedes puedan venir con tranquilidad en sus bicicletas y dejarlas en este sitio. Este año pusieron este tipo de baños públicos para que ustedes también puedan venir tranquilamente a la reserva sin pensar, sin que se vayan a preocuparse de dónde van a hacer sus necesidades. Señores, puedo decir que el parque es para mí solo el día de hoy. Qué emoción, qué lugar tan espectacular. Oh, esto tenía tantas ganas de hacerlo tanto tiempo. Desde acá ya aprecio el Valle de Sopó. Qué maravilla. Bueno, les comento prohibiciones que tiene este lugar. La CAR, que es el ente que regula estos lugares, una serie de restricciones. Aquí no se pueden volar drones como otro tipo de parques nacionales, precisamente para evitar asustar a los animales, especialmente a las aves. No se puede botar basura, no se puede utilizar plásticos. El horario de este parque es desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Desde el día miércoles hasta el domingo. Los festivos también tiene horario este lugar, siendo pues un parque ecológico, así como informa el letrero, está prohibido traer mascotas a este sitio. O sea que eviten de traer a su perro, traer a su gato, porque no les van a permitir la entrada a este lugar. Bueno, aquí bajando de la montaña del Pionono me acabo de encontrar con otra tienda que no percibí, que es la casa número 37 que se encuentra en este lugar, en esta subida. Acabo de averiguar en este lugar y tiene adicional 2 glamping para que las personas se puedan quedar acá. Ya les muestro en este momento cómo es la tienda de la tía Matilde. Vea por favor, la tienda de la tía Matilde en la casa 37 subiendo la montaña del Pionono, para que ustedes se puedan también quedar acá. Esta es la tienda de la señora Matilde.
Aquí pueden, las personas que quieran venir, pueden venir a hacerse sus asaditos acá y pueden tomarse sus cervecitas. Esto, ¿por qué se los muestro a ustedes? Porque infortunadamente en el Parque Ecológico El Pionono ya la CAR no permite hacer asados ni prender fogatas en ese lugar, ni menos quedarse. Bueno, vamos a entrar a la tienda de la tía Matilde, que ustedes vean este lugar. Pueden ver aquí, pueden venirse a tomar sus cervecitas. Hay un juego de rana, hay aquí, pueden tomarse todas las cervecitas que ustedes deseen. Uy, con este día de calor yo también me tomaría una, pero no paso, estoy haciendo deporte y en este momento no voy a tomar bebidas alcohólicas. Aquí también pueden conseguir licores colombianos. Imagínense que hasta el lugar tiene una huerta, por si ustedes están interesados a tomar una aromática, pueden coger las hierbas que están ahí, las hacen en infusión y se las toman. Bueno, todo esto tiene costos, esto no es gratuito, pero de todas maneras es algo que ofrece el lugar. Dentro de los costos del glamping no está incluido los almuerzos, ni el desayuno, ni las cenas. Eso viene aparte. Vamos a entrar al glamping, les voy a mostrar en qué consiste y cuánto cuesta. Está en la entrada al glamping, a la habitación. Tiene un ventanal grandísimo para que ustedes puedan ver el Valle Sopó. Aquí pueden ver el otro glamping. Se no puede entrar en este momento porque está ocupado. Aquí trae su armario, la cama. Recuerden que los glampings son lugares donde no hay, yo no he visto, ¿no?, que haya televisor. Esto es para venirse a desconectar de la tecnología. Ahora sí les voy a comentar cuáles son los costos del glamping. Me comentan los propietarios del lugar que el glamping tiene un costo de 150.000 pesos entre semanas, es decir, de lunes a viernes si no es festivo. Ya lo que es sábado, domingo y festivo tiene un costo de 180.000 pesos para que ustedes miren sus presupuestos y miran a ver si desean quedarse en este bonito lugar. Debajo de la descripción del video les dejaré la información de este lugar si ustedes quieren llamar y hacer sus reservas aquí en la tienda de la tía Matilde.